Y hoy tenemos unos grandes invitados que nos van a dar ese estímulo para aquellas personas que quieran emprender y hacer un gran negocio desde la temprana edad. Para ello tenemos a Ignacio Carrera, mayor conocido como Nacho. Es un joven de 23 años con experiencia en multitud de sectores profesionales y ahora él más adelante nos comentará todo esto, ¿no? Su propósito es ayudar a los jóvenes a emprender y que empiecen en esa travesía que muchos ven como un sueño y no como una realidad. También tenemos a otro gran joven, brillante, talentoso, Guillermo Alonso. Él viene de un barrio del sur de Madrid, humilde, de un gran corazón, extrovertido, que tuvo la gran oportunidad de ir con 15 añitos a estudiar primer año de bachillerato a Estados Unidos, lo cual cambió su vida. Desde entonces, a los 16 años, se introdujo en el desarrollo personal y poco a poco fue descubriendo el emprendimiento hasta el 2020. Con la pandemia y las demandas de digitalización de amigos que tenían negocios con locales, saltó a formarse en el sector digital profesionalizándose en el marketing digital. Así pues que más adelante pues vamos a hablar con Guillermo Alonso. También tenemos desde Ecuador. Fíjese que para Ecuador ahorita es de madrugada. Desde Ecuador tenemos a Simón Chuquín. Él es emprendedor, mentor, estudiante de Legacy. Como la mayoría de adolescentes, desde temprana edad anhelaba mejorar la situación en que vivía en su hogar. Aspiraba a metas a temprana edad, pues comenzó a hacer con sus aspiraciones de profesiones, se caracterizaba como las ordinarias que se deben cumplir. Sabe que a los jóvenes generalmente les dicen que debe ir a la universidad, hacer una carrera y pues luego continuar trabajando para una empresa. Conoció el mundo del multinivel y fue la puerta para conocer el mundo del crecimiento personal. Por primera vez en su vida entendió la importancia de tener un mentor y desde allí empezó a cambiar el sentido y la dirección de su vida. Pues le damos la bienvenida a estos grandes jóvenes que por ser jóvenes precisamente no necesariamente son pequeños emprendedores, son unos grandes emprendedores. Bienvenido Ignacio, bienvenido Guille y bienvenido Simón. Muchas gracias, pastora. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad, por estar aquí en la radio y como yo he dicho antes, pues tiene esta oportunidad para también que nos escuchen los jóvenes y que vean, ¿no? Que emprender tampoco es tan lejano, que es lo que nos inculca un poco el sistema educativo, pero que realmente está a la orden del día. Si tú quieres, puedes ir a por ello. El que quiere y persevera, al final, pues logra alcanzar las metas. Total. No es nada fácil emprender. El cambio de la realidad o del sueño y llevarlo a la realidad, pues es como un proceso, ¿no? Y todo eso radica en la mentalidad de cada quien. Hablábamos precisamente de la cultura nuestra, sobre todo las madres, siempre aspiramos a que nuestros hijos vayan a la universidad, eh, pues desarrollen una carrera, la culminen y luego, bueno, lleguen a una gran transnacional, una gran empresa, pero no les inculcamos eso de que pueden ser emprendedores, tener su propia empresa. Yo no digo que ser empleado sea malo, de ninguna manera. Total. Eso le da a muchísimas personas la seguridad para cubrir sus necesidades, como sea los alquileres, los gastos de alimentación, los colegios, aquellos que tienen niños. Está muy bien. Entonces, pero ser emprendedor significa tener ese riesgo y tratar esos temores de controlarlos. ¿Qué ha significado para ustedes el tener esa visión y ese deseo de ser emprendedores?
Total, bueno, yo subrayo todas tus palabras, la verdad, Pastora, porque realmente el emprendimiento es relativamente difícil, sobre todo el empiece, porque es un cambio de mentalidad de todo lo que te ha ido enseñando el sistema educativo o todo lo que relativamente te van enseñando tus padres en cuanto a educación, ¿no? Al futuro. Como bien decimos, los padres quieren que tengas un buen futuro, que tengas eso, una casa, que puedas pagar el alquiler. Entonces, se quieren asegurar, pues, pagándote la universidad o que vayas a que tengas un trabajo, como te dice, en una multinacional. Entonces, un poco la mentalidad de ir a lo seguro. Es un poco también la mentalidad de, bueno, voy a hacer este trabajo y a las 8 horas me voy y desconecto. Al final, el emprendimiento es mucho más difícil porque estás todo el día puesto para ello, estás dispuesto a fallar, cosa que en el sistema educativo como que parece que es malo, suspendes un examen, malo, te equivocas, malo. Aquí en el emprendimiento fallar es hasta algo bueno, necesitas fallar para verte crecer. Así que como bien has dicho, es totalmente un cambio de mentalidad que tienes que estar dispuesto a hacerlo y como a desapegarte de eso de que te ha enseñado el sistema educativo. Total. Buenas, Pastora. Antes de nada, bueno, agradecerte la invitación. Hola, Simón, desde Ecuador. Sí, me parece muy interesante tu pregunta, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces, pues como decías, ¿qué te hace sentir emprender, ver esta visión, ser como visionario, ¿no? Si se puede decir. Yo creo que por un lado es un privilegio cuando lo descubres, ya que ves una realidad que no te han contado y dices, hostias, aquí hay candela, se puede hacer muchas cosas, ¿no? No obstante, como se dice, ¿no? Si tú no lo has vivido, es muy difícil que lo puedas comunicar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestros padres, las generaciones más mayores, no han tenido esa oportunidad muchas veces. Entonces, al final es complicado pues, que nos transmitan que nos lleguen a ese mundillo, ¿no? Porque antes no había internet como ahora que los puedes ver toda la orden del día. Ahora yo creo que emprender en cierta manera es mucho más sencillo porque en internet está todo y al final siempre están muchos emprendedores hablándote constantemente de negocios y demás por internet. Entonces, pues si eres un poco curioso, te llena, quieres hacer esto. Aunque luego lo complicado es materializarlo y, y bueno, pues seguir avanzando sin rendirte a medida que te pues creces como joven, sigues viviendo pues un poco la vida joven, pero bueno, ya tienes ciertas responsabilidades. Y eso es complicado al principio, pero bueno, es un camino, como hablo muchas veces con Nacho, que está muy chulo al final, más que luego emprender para ganar dinero, que también es por las experiencias que vives, ¿no? Al final, si no, qué aburrimiento. Entonces, es un privilegio poder vivir esta experiencia desde dentro. Simón, ¿cuál es tu opinión? Perfecto. Bueno, muy buenos días, chicos, Guille, Nacho, Pastora, de verdad, qué alegría poder compartir con ustedes, poder escucharles. Había estado pendiente de algunos espacios. Mi perspectiva en realidad dentro del haber arrancado de todo esto, al inicio era esa manera y ese reto en buscar cómo poder ser entendido por las demás personas que quizás no tenían esa misma visión. Y me encantan las palabras de Nacho, de Guille, y es tan cierto que cuando entras dentro de todo este mundo logras identificar información, libros, testimonios, que mentalmente estoy seguro de que sí les pasó. En mi caso fue un nuevo despertar y dije, caramba, las personas deberían conocer esta información. Y si el reto al inicio era no poder lograr que me entiendan, dije, perfecto, ahí está lo bonito. No tienen que entendernos desde el inicio, porque a través de nuestro proceso y a través de las acciones que vayamos haciendo, vamos a poder contagiar y seguir sembrando esperanza. Y hoy en realidad sí me siento bastante agradecido porque eso es lo bonito de emprender, que siempre, siempre estamos llenos de retos, inclusive mucho más de lo que las personas se pueden imaginar. Sí, sabes que hay una serie de circunstancias que motiva a las personas a abandonar el emprendimiento. Como bien hablábamos, el factor económico influye muchísimo, porque se podría decir, bueno, ustedes son jóvenes y no tienen esposas, ni niños, ni nada de esto, ¿no? Y en cambio, cuando una persona podría tener 25 años y ya tiene una familia, ya tiene niños, y el hecho de la responsabilidad, que es el sustento de ese hogar, pues los limita. Y
se crea eso de que, y si no logro cubrir los gastos de mi casa, y si no logro salir adelante, y esas limitaciones, pues hacen que abandonen el negocio. Total. De hecho, yo creo que lo fundamental también para el emprendimiento, justo lo que ha dicho Simón, ¿no? Necesidades hay muchas en el mundo, problemas hay muchos en el mundo y eso es el emprendimiento, ¿no? Crear algo para cubrir esa necesidad, crear un producto o un servicio que cubra esa necesidad o que solucione ese problema. Pero, como bien dice Simón, tienes que tener la comunicación correcta para llegar a ese tipo de personas y que realmente te entiendan, ajustarte a su nivel de conciencia, a su nivel de conocimiento y realmente, como digo, ¿no? Ajustar esa comunicación para que digan, ok, ese producto yo le quiero o ese servicio yo le quiero para solucionar mi problema o mi necesidad. Entonces, yo creo que es lo difícil del emprendimiento, realmente hacer esa comunicación y tener esa estabilidad económica que te va a dar, pues al final, ese futuro, ¿no? Que todos queremos, esa mejor o peor, pero por lo menos tener esa paz en cuanto al dinero. Y yo lo veo súper importante. Total. Sí, al final emprender es jodido, ¿no? Yo creo que todo el mundo que se mete aquí lo sabe. Por eso decimos y hacemos tanto énfasis en que, joder, emprender joven, porque no hay responsabilidades, ¿no? Sí. Entonces es mucho más fácil. Al final, si lo piensas, muchas de las personas jóvenes, más que jóvenes, pues en una edad temprana, adolescentes, en cierta manera, tienen todo. Yo lo pensaba, me gusta pensarlo así, ¿no? Porque es como, joder, tienes casa, tienes comida, tienes techo, pues vas a dormir en una cama. Entonces, ¿qué puedes perder? Es más fácil siendo joven, por eso, coño, vamos a emprender cuanto antes, porque como dices, es mucha verdad, cuando empiezas a crecer llega la responsabilidad, llegan los hijos. Yo ahora tengo un perrito que estoy enamorado y es una responsabilidad, digo, hostias, pero solo es un perro y también tengo a mi padre, a mi madre y a mi hermano que también lo cuidan y joder, tengo comida en casa, es más sencillo, así que cuanto antes emprenda, mucho más fácil. Simón, lo que estaba diciendo Nacho y Guille acerca de estas barreras que muchas veces se suele poner las personas al decir, bueno, mira, sí, tengo muchos deseos de emprender, tengo una gran visión, sin embargo, mi responsabilidad es cubrir todos los gastos de mi casa, por ejemplo, el pago de la hipoteca o el alquiler, el colegio de los niños, todo lo que son los gastos fijos. Y emprender significa como que estar un poco en el aire. En realidad, sí, creo que ese podría ser uno de los factores bastante, bueno, desde mi punto de vista, uno de los factores bastante grande en el que las personas logran excusarse quizá para rendirse. Entonces, algo que sí he logrado conectar con la mayor cantidad de personas que he logrado conocer, que he logrado compartir, y sobre todo que de manera personal logré descubrir cuando entraba dentro de todo este mundo. Y para mí ese abrir, o sea, literal, fue cuando entendí y me di cuenta que todos los años anteriores había dejado de soñar. Y creo que uno de los principales factores a que un emprendedor se rinda o ni siquiera decida intentarlo es porque en realidad no está teniendo una conexión real con esos sueños que en algún momento lo tenía de niño. Y claro, que es cierto que hay que pagar y todo eso, pero eso es algo como que secundario. Creo, desde mi perspectiva, creo que lo principal es el mantenerse conectado con esos sueños, y la falta de eso es lo que muchas veces nos lleva a poder desertar dentro del mundo del emprendimiento. Es cierto. La constancia, la perseverancia y el estar enfocado en lo que tú quieres en la vida te va a ayudar muchísimo. Y yo lo pongo como ejemplo mi esposo. Nosotros teníamos una niña, la mayor, muy pequeña, estaba de meses. Cuando a él lo despidieron de una compañía muy importante, una compañía internacional, en ese momento licenciado en computación, y tenía un departamento a su cargo muy importante, su cargo de por sí era muy importante. Y sin embargo, bueno, una tarde llegó a mi casa como un poco triste, cabizbajo, porque y ni siquiera se atrevía a decírmelo, porque yo estaba, por supuesto, en casa sin trabajar porque estaba ocupándome de la bebé.
Y al verlo un poco descompuesto, le pregunté, ¿qué pasa? Y me dijo, bueno, que lo habían despedido. Pues yo le dije, pero eso es una buena noticia. Y él se me queda mirando así como que no lo voy a creer. Y yo, es una buena noticia porque tienes ahora la oportunidad de conseguir algo mejor. Y eso a él lo alentó, algo así como que no lo podía creer en verdad. Y a partir de ese momento, él más nunca trabajó para ninguna transnacional ni para nada. Él emprendió su propio negocio y lo que tenía era 23 años. Y hoy por hoy, ya tiene casi 70 años y pues sigue trabajando para sí. Pudo crear 5 empresas. Yo comencé un poco más tarde porque comencé a los 27 años, ya que las niñas estaban pequeñas y habíamos acordado en que me quedaba en la casa. Y luego también, o sea, que cuando ya ellas comenzaron el colegio, comencé mi propio negocio, totalmente diferente al de mi esposo, porque él se dedicaba a otras cosas. Yo, por comodidad, para no quitarle tiempo a las niñas, pues me dediqué a algo que me pudiera ser más flexible. Lo que quiero decir con esto es que a la edad de 23 años, con una esposa y una niña recién nacida, él pudo, perdón, emprender. O sea, ¿había que pagar las hipotecas? Sí. ¿Había que cubrir los gastos de la casa? Sí. Sin embargo, él sabía de su talento, su capacidad, tenía un sueño y un gran apoyo que era la familia. Porque en ese momento yo le dije, mira, lo que tú quieras, 100% con mi apoyo. Entonces, esa limitante, esos temores, como bien tú lo acabas de decir, pues hacen que la gente abandone un sueño, un talento, un proyecto de vida y al final te das cuenta que has perdido una gran oportunidad y te arrepientes y cuando te arrepientes es más frustrante todavía. Total. Está, como dicen, el miedo el sufrimiento del arrepentimiento y el sufrimiento de la disciplina. Si no iteras y sigues, es muy bonito que tú y yo nos conocemos ya, Pastora, y cuentas historias y cada vez te conozco más y me das esa oportunidad y no conocías esa historia con tu marido. Creo que es uno de los ejemplos que hay que fomentar en el emprendimiento porque se dice poco, pero emprender es una actitud. Al final es que te pase algo y cambiar la perspectiva y sacar algo positivo, ¿no? Como te echan del trabajo y dices, me quedo fuera. Y si eres un emprendedor, si tienes esa actitud, consigues darle la vuelta y ver un universo y un mar de oportunidades. Eso es. No, total. De hecho, cogiendo lo que antes ha dicho Guille de hay que emprender joven, yo siempre digo a todos los jóvenes que me preguntan y me dicen cómo lo he hecho y demás, para trabajar siempre hay tiempo realmente. Es decir, nosotros dos estamos en la universidad, seguimos en la universidad y me dicen, ¿cómo os organizáis para salir de fiesta, para ir a la universidad, para emprender? Al final sí que de algún lado tienes que quitarte tiempo, a veces de dormir, a veces de la fiesta, pero el tiempo son 24 horas para todo el mundo. Pero es como también decía Simón, ¿no? Esa ambición, esa pasión, ese perseguir tus sueños, el ayudar a los jóvenes, el ajustar la comunicación para que llegue realmente ese producto o servicio que esté vendiendo, a mí eso me llena. Hay muchas veces que aunque tenga trabajo y me quede hasta las 4 o 5 de la mañana, ni me doy cuenta de la hora, porque realmente es esa pasión, ese sueño. Y sé que si estuviese en un trabajo como asalariado, que es como habíamos dicho, está súper bien, el que quiera ser asalariado está súper bien, pero sé que estaría, de hecho ya lo he practicado, por eso decía la presentación, que había visto varios ámbitos profesionales, estaba deseando que me diese la hora para apagar el ordenador e irme a casa. Entonces yo me di cuenta que eso yo no quería. Yo quería tener esa pasión, quería tener esa ambición de decir, wow, me puedo quedar todas las horas del mundo que no me va a importar. Pues para mí emprender pues eso es lo más. Yo creo que todo el mundo debería probar y cuanto más joven, mejor, Eso es. porque cuantas más responsabilidades, peor. ¿Tú qué dices, Simón? Algo que sí quiero recalcar dentro de esto y me encanta porque estos espacios en realidad te llenan, te conectan, te recuerdan, inclusive te llevan a analizar parte de tu proceso y de todo lo que has ido conociendo. Y es algo muy importante lo que mencionas, Pastora. O sea, literal, recordaba eso
me identifiqué tanto con esto que mencionaron ahorita, porque es muy cierto. Y es que cuando dentro de ese proceso uno logra identificar el por qué a veces Guille, el por qué a veces Nacho, por qué a veces Pastora, por qué a veces Simón, aún estando con esa, no sé, con un dolor de estómago, con un nivel, no sé, emocional quizá en desequilibrio, aún a pesar de todo eso, el levantarse, el seguir, el conectar con lo que haces, con lo que te apasiona en realidad, influye mucho la conexión que en realidad estamos teniendo con ese motor, con ese, puede ser, en el caso de tu esposo, Pastora, quizá su motor estaba siendo muy claro, su esposa, su hogar, y el hecho de recibir una palabra de aliento tras ya tener identificado ese motor, creo que es como ponerle el on al momento que sentimos que nos estamos apagando. Y sé que en cada una de nuestras vidas siempre debió haber estado ese motor en el que, a pesar de no querer levantarnos, a pesar de estar todo el mundo en contra, conectado a nuestro motor con nuestra visión, ahorita me sentí identificado súper con sus palabras, chicos, y qué genial. Sí, acaba de decir algo muy importante, ¿no? El estar conectado. ¿Con quién debes estar conectado? Debes estar conectado con Dios, que es tu fuente de todo, el que te da el talento, el que te da ese empuje, el que te da las bendiciones. Debes estar conectado con Dios, debes estar conectado contigo mismo. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu propósito? Cuando estás conectado con Dios, contigo mismo, y luego tienes la roca fuerte donde tú estás fundado, que es tu familia, tu entorno. El entorno es súper importante. ¿Por qué? Porque hay personas que te dicen, ¿qué te vas a estar de emprendedor si no te va a ir bien? ¿Y cómo vas a pagar la universidad? ¿Y cómo vas a mantener a tu hija en caso de nosotros? ¿Y cómo vas a hacer para cubrir los gastos? No, mejor te terminas la universidad y te pones a trabajar en una empresa, que es realmente lo que lamentablemente nos han enseñado. No hay una enseñanza a que los jóvenes sean emprendedores. No lo hay. Yo a veces, cuando conocí a un joven, yo le decía, bueno, si tienes tanto temor, no hagas una cosa en vez de, sino además de. Sigue trabajando y emprende paralelamente. Ahí tenemos el caso de Amancio Ortega. Amancio Ortega trabajaba para unos grandes almacenes y cuando llegaba a su casa, trabajaba en su proyecto. Entonces no dejó una cosa por otra. Él, además de. Así, ese es realmente las limitantes. A veces te rodeas de personas que no te alientan, que no te ayudan a volar. Y es lo que siempre yo digo reiteradamente. Si vives entre codornices, jamás podrás volar como las águilas. Tienes que fijarte con quién te rodeas. Si quieren que tú prosperes, que tú levantes el vuelo y que si no estás ahí aleteando, pues te empujan. Como llegó mi esposo, él llegó todo cabizbajo, pensando y preocupado a ver cuál era mi reacción. Y yo le dije, no, pero sí es una gran oportunidad. Entonces, mira, observa con quién te rodeas, quién te anima. Total. De hecho, bueno, recopilando tu historia, si va a llegar Miguel, tu marido, y te pregunta y tú le dices, no, Miguel, pues ahora mismo tienes que encontrar un trabajo, como sea, ahí automáticamente Miguel hubiese dejado de emprender porque hubiese dicho, hey, es verdad. Porque realmente el entorno, cuando te dice estas creencias limitantes, ¿no? Uh-huh. Realmente es fácil creerlas porque... Porque, como tú dices, nos han educado así, entonces echa un poco para atrás el cerebro y inconscientemente dices, es que tienes razón, es que cómo voy a emprender, es que dónde consigo el dinero, es que quién soy yo para emprender. Pero luego también, pues tiene que tener esa pasión, ese chico, esa confianza y como tú bien has dicho, que eso siempre lo recalco, tener tu plan A y tu plan B. Últimamente la comunicación en las redes y demás es como súper extremista, vea por ello, deshazte de todo. No, no hace falta. La vida real es otra cosa totalmente distinta que las redes y puedes tener tu plan A y tu plan B. Y como he dicho, te puedes pues a lo mejor quitar unos meses de fiesta, otros meses recortar un poquito de lo que sea, pero que al final sí que puedes, y más si te gusta, pues estar con dos planes a la vez y cuando ya vayan los frutos un plan, pues sí que te puedes ir quitando del otro para
meter toda la carne en el asador, como se dice, en el otro plan. Pero nunca olvidar que, pues, que al final sí que está esa parte racional de la vida de que tienes que pagar y de que, pues, vas a tener que hacerte un futuro para tener tus hijos o para tener tu pareja o para tener tu casa. Entonces, el emprendimiento sí que se toca mucho en las emociones, que eso también es un problema que también hay que saberlo bajar a lo racional y decir, ok, también tengo que ganarme mi dinero, también tengo que tener mis frutos y saber que los tengo que recoger para hacerme un futuro. Eso es. Qué interesante. Buenas, Sora, muchas gracias de nuevo. Sí, estábamos hablando del tema del entorno, ¿no? Me ha parecido muy interesante, quería recalcar eso que has comentado, esa pequeña historia de Amancio Ortega, cómo trabajaba y a la vez emprendía, y cómo has sacado antes el tema de cuando tenemos responsabilidades nos es más difícil, pero bueno, aquí está un ejemplo de que siempre hay salidas, ¿no? Como escuché en su día, me fue muy curioso, como decían, la mentalidad rica usa el I y la mentalidad pobre usa el o emprendo o trabajo, y por qué no pensar emprendo y trabajo, ¿no? Hacer dos cosas a la vez, siempre se puede hacer todo, ¿no? Y aquí quiero contar una historia rápida sobre un evento que fuimos Nacho y yo, el primer evento que fuimos de desarrollo personal y emprendimiento, y cómo el entorno, dependiendo en qué entorno estés, te potencia o te limita, ¿no? Como fuimos a Valencia, la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora, y todas las personas que conocimos ahí fueron como, wow, sois la caña, tenéis que seguir aquí. Y salimos del evento, vamos, que éramos poco más que... Era una locura. Pero llegamos luego al barrio con la gente de siempre y le comentas eso, y donde en un lado tú eres una máquina, en otro lado, cuando le dices a tus amigos, eres como poco más que una mierdecilla, ¿no? Entonces eso te hace que pensar y dices, joder, dependiendo en qué lado esté, con la misma historia, me potencia o me limita. Entonces es muy importante el entorno porque te da ese impulso o al contrario te mete esa pala en la rueda. Eso es, rodearse de personas que tengan la misma visión, que no te reste. El que no suma, lamentablemente, resta. Entonces, hay que observar con quién te rodeas. Efectivamente. Las personas que te animan, por ejemplo, ustedes tienen grandes amigos que están alrededor vuestro, que los impulsa, que ustedes, el cielo es el límite. Con constancia, perseverancia, la visión con Dios y el entorno, pues van a llegar donde ustedes quieran llegar. Dime tú, Simón. Dentro de esto me recordaba una etapa muy interesante que había compartido, pero no era consciente de esto, no era consciente del entorno, de las personas que me rodeaban, pero cuando por primera vez, o sea, inclusive sin tener la intención, o quizás sí, pero no era consciente de ello, pero cuando me involucré, como les había mencionado, dentro de ese espacio, el ver que manejaban una energía diferente, una visión diferente, una postura, inclusive una sonrisa diferente que de lo normal, y decía, esto no es normal, esto nunca lo había visto, pero quiero estar dentro de, y creo que cuando somos emprendedores y siempre estamos buscando en realidad algo fuera de lo normal, creo que cuando lo descubrimos, ese fuera de lo normal, nos sentimos parte de, e inconscientemente al inicio buscamos estar dentro de ese espacio. Y a mí de manera personal me impulsó bastantísimo el hecho de querer estar y servirle a una de esas personas, así sea para pasarle una botella de agua. Porque una de las frases, y quiero compartirles inclusive a todos los chicos que quizá nos están escuchando, que cuando vamos a decidir ya arriesgarnos, decidir en realidad dar ese paso que va a marcar la diferencia, van a haber personas como a mí me decían, Simón, es imposible que puedas involucrarte con ese tipo de personas. Ese tipo de personas están a un nivel muchísimo más alto del que tú puedes estar. Y hoy que soy un poco más consciente decía, wow, ¿de qué tipo de personas estaba rodeado? Pero a pesar de ello, me siento con bastante agradecimiento que yo me sentía retado. Mientras más me decían que no podía o que no debía estar en algo así, yo decía, tengo que estar
No importa si sea pasándole y activándole el audio en una radio o lo que sea, pero creo que los espacios en realidad me llevaron inconscientemente a involucrarme con uno de los mentores que hoy en día ha dado una luz inclusive dentro de mi vida. Y Wow. es muy cierto que si mientras más nos rodeamos de personas que ya están o han logrado lo que nosotros anhelamos, su experiencia en realidad tiende a ser ese camino por el que nosotros podemos seguir con mayor ventaja. Obvio, no va a ser nada fácil porque cada uno tenemos una experiencia diferente, pero esto del entorno es Ujú. demasiadísimo, ¿cierto? Así que chicos, gracias siempre por mencionar este espacio. Eso siempre lo voy a recordar. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué otra limitante es? No tengo dinero, porque esa es otra cosa que la gente dice, no tengo dinero, ¿cómo voy a emprender? Volvemos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de un señor que es muy exitoso. ¿Quién no conoce a Kentucky, KFC? Ese señor, a los 65 años, lo despiden del trabajo con $100. Y en vez de frustrarse, él lo que hizo fue, bueno, ¿qué talento tengo? Comenzó a hacer pollo en su casa y a invitar a sus amigos y así comenzó Kentucky. No tenía dinero. Si vamos al caso de Walt Disney, él y su esposa comían desechos o lo que botaban en los contenedores. Pasaron una situación tan difícil. ¿Tenían dinero? No. Y un caso que se lo puedo decir con al 100%, esta servidora que está aquí. Esta servidora que está aquí, cuando comenzó, yo comencé en bienes y raíces ya hace 40 años y lo único que tenía era buenas relaciones. El mejor eh, portafolio que tú puedes tener se llama relaciones. El mejor CV, el mejor, todos son relaciones. Yo comencé sin dinero para invertir si estaba de ama de casa cuidando a los niños. Entonces, pero mis amistades me ayudaron muchísimo. Primero me apoyaron mis hijas y mi esposo. Y luego mis amistades comenzaron a darme sus propiedades para venderlas. Y hoy por hoy tengo 40 años en el sector. Entonces, ¿necesitas dinero para ello? No. Necesitas a Dios, talento, necesitas a tu familia y esa visión y esa perseverancia, el entorno, volvemos, que es súper importante. Total. Y hablando bueno, de todo esto, ¿no? Yo creo que lo más importante aquí, que es lo que se está mencionando, es la actitud. ¿Con qué actitud te enfrentas tú al emprendimiento? ¿O con qué actitud enfrentas lo que te está pasando? Ya sea bueno o malo, ¿qué actitud le pones? Porque realmente, como tú dices, ¿no? Lo más importante es tener relaciones, pero sobre todo cómo tú te relacionas con ellos. Entonces, por consiguiente, es cuánta confianza tienes tú contigo mismo, ¿no? Cuánto ves un problema y tienes que tener esa desinhibición, por ejemplo, yo lo llamo ese canallismo, ¿no? De que no te importe que, pues, tener ese liderazgo o esa desinhibición de, hey, yo te ayudo. Oye, ves a una persona que en la calle que, no sé, que le cuesta subir las maletas, hey, yo te ayudo, no tengas vergüenza, porque realmente, eso siempre lo han dicho, ¿no? Con la vergüenza ni se come ni se almuerza. Y es así, porque la vergüenza no te va a dar ningún fruto, al revés, te lo va a quitar. Entonces, es lógico, ¿no? Que hay gente oye, que tiene vergüenza, que tiene pánico escénico, pero diría que es lo primero a trabajar, ¿no? Y sobre todo es en esa confianza contigo mismo de incluso salir a la calle y hablar con la gente, de construir relaciones y a lo mejor las 100 primeras relaciones dices, bueno, pues sin más, ¿no? Pero es que la 101 no sabes si va a ser el mejor amigo de tu vida o si va a ser tu pareja o no sé, o si te va a dar un negocio increíble o vas a poder emprender con él. Entonces, yo diría que lo más importante realmente es la actitud en el emprendimiento y en la vida es la actitud, cómo te tomas las cosas y sobre todo cómo enfrentas las cosas. Eso es. Muy buena frase, Nacho. ¿Cómo era? Ya no me preguntes porque no me acuerdo. Quien no tiene vergüenza ni come ni almuerza, ¿no? Total, al final, como tú has dicho, Pastora, si no tienes dinero, pues te toca empezar de otra manera, tienes que ser creativo y las Eso es. relaciones, tener este canallismo, como nosotros hablamos, de esa desinhibición para hablar y todo, te aporta muchas oportunidades que pues si no tienes dinero,
pues si no tienes esa fluidez y esas relaciones es muy difícil. Al final, cuando dicen si no tenemos dinero, siempre se dice que hay tiempo. Si ya no tienes ni dinero ni tiempo, algo estás haciendo mal. Entonces, cuando no hay dinero, pero sí hay tiempo, pues hay que empezar siendo creativos, de alguna manera u otra, siempre hay salidas. De hecho, bueno, perdona que te corte, y perdona, Simón, voy a contar una historia así breve de eso, hablando de canallismo y de actitud. Cuando yo no tenía nada de dinero, de repente me salió una oportunidad una oportunidad, me mandó un email encima por equivocación de que podía hacer un anuncio de cara a Snapchat, que es una marca internacional. Yo digo, no soy guapo, ¿dónde voy yo haciendo un anuncio? ¿De dónde soy modelo? No soy nada. Y por la actitud, por continuamente mandar email, hola, yo quiero participar, me dijeron, vale, manda un vídeo, mandé un vídeo, todo lo que me pedía lo mandaba al instante y continuamente diciéndoles, oye, como de pesado, ¿no? De ese canallismo, de continuamente ese relacionamiento. Al final, gracias a eso, salí, me pusieron hasta las pantallas de Callao y yo ni me lo creí, mis padres me decían, pero ¿cómo has conseguido esto? Y al final es eso, insistir, actitud y realmente tú creértelo, es decir, ir a por ello. De manera general, no puedo decir a todo el mundo, pero creo que de manera general y en gran parte sí se ha vuelto, o sí es un reto el no tengo dinero. Y recordaba mi proceso en realidad, porque ese era mi limitante mayor. Chuta, es que no tengo dinero. Pero el saber identificar nuestras habilidades, en lo que somos buenos, y el ser conscientes de eso, es como esa llavecita para justo abrir la puerta a todas las oportunidades. Pero en todo este tiempo, algo que sí he logrado relacionar, y tengo la certeza de ello, es que muchas veces el no tengo dinero es el cerrarnos a lo que justo mencionaban también Guille, Nacho, es el qué dirán las demás personas. Qué vergüenza exponerme al mundo y decirles que decido emprender y no tengo dinero, pero decidir emprender y eso exponerlo cuando de manera externa no se ve como algo normal, es como que, chuta, el fracasado del curso está como que queriendo emprender. O sea, ¿a quién se le ocurre emprender? Y creo que el a veces aferrarnos, y a veces me aferraba tanto al qué dirán las demás personas, que cuando llegaba una oportunidad justa de trabajo o de estar como que remunerado en un mensual, una parte de mí decía, no, es que ¿qué van a decir? ¿Que fracasé? Y esa limitante me llevaba a cerrarme inclusive a muchas oportunidades y creo que nos debe pasar a la mayoría. Y si deciden emprender, chicos, y a todos los que nos escuchan, van a llegar a ese punto. Van a sentirse en realidad en una perspectiva de tener ese miedo de exponerse. Pero cuando decidí perder ese miedo justo, recién, les cuento que recién hace 2 años, año y medio, que en realidad dejé salir eso de mi vida, empezó todo a cambiar y empecé a sanar inclusive esa área financiera. Y el hecho del no tengo dinero está muy relacionado a eso, pero más allá también, yendo un poco más profundo, es cómo nos estamos sintiendo en realidad con nosotros, porque es claro que el identificar que nos importa mucho más lo que digan las demás personas nos lleva a ser conscientes de que en nuestro nivel de autoestima en realidad no está para nada bien y ahí sí hay que trabajar bastante fuerte, pero creo que el saber identificar nuestras habilidades y ser conscientes ya de esto y gracias a estos espacios que podemos ir compartiendo estas cosas que cuando decidimos emprender nadie nos lo dice al inicio, creo que a través de eso hoy por hoy nos permitimos inclusive compartir estos espacios y herramientas, así que qué genial, chicos. Yo feliz de escucharles desde acá de Ecuador. Estaba con sueño, pero se me fue el sueño. Mira, hay algo muy importante y es que la gente siempre te va a criticar. La gente, por eso que siempre digo el entorno, la gente siempre te va a criticar. Mira, ahorita el señor Amancio Ortega, vuelvo con él, hace poco en la pandemia hizo unos donativos impresionantes y muchísima gente lo criticó. Y ese señor lo único que hace es trabajar. Entonces, las críticas siempre van a estar allí. Busquemos las críticas constructivas y no las destructivas. Y además que críticas son críticas, para comenzar por allí.
Sin embargo, nosotros tenemos un propósito y un camino y una meta, y hay que proseguir hacia la meta y ya. Luego, tenemos eso de que volvemos a las limitantes. O sea, uno tiene que saber hasta dónde es capaz y, y simplemente continuar con la visión que Dios te ha dado. No te puedes poner limitantes de que la gente te pueda criticar o no te pueda criticar. Y otra cosa es, el no siempre está. Busca el sí. Ve por el sí. El no siempre está. O sea, hay que buscar por el sí. Y luego hay algo súper importante. Jamás, pero jamás en la vida nos podemos creer por encima de nadie, pero tampoco por debajo de nadie. Dios nos creó a todos iguales. Que seamos morenos, blancos, altos, bajitos, somos iguales. Nacemos iguales y nos morimos iguales. O sea que las metas están allí y son para alcanzarlas. Exacto. Mira, yo te digo una cosa, un truco para que no te critiquen nunca. Hay una fórmula. Es no pensar nada, no decir nada y no ser nada. Realmente es la única forma para que no te critiquen, quedarte en tu zona y no expresarte. Pero al final, es como muy bien dices, siempre te van a criticar, hagas lo que hagas, hasta Claro. Mancio Ortega, cualquier persona. Entonces, pues es que ya lo has dicho, rodearte de un buen entorno y al final tener esa mentalidad yo creo que se necesita cuando emprendes y más cuando emprendes joven, de que todo va a llegar, de que hay un propósito que te va a guiar, de que confía, van a llegar momentos malos, va a haber puntos en el que te van a criticar y vas a dudar tú de ti mismo, pero bueno, confía, rodéate de un buen entorno y al final va a llegar. Chicos, tenemos 5 minutos. Recomendación, Simón, en breve tiempo para las personas que están escuchando y cada uno de ustedes, por favor, unas recomendaciones para aquellos jóvenes emprendedores o que están queriendo y tienen esa visión y esos deseos de emprender. Lo más breve posible. Lo más rápido, chicos, perfecto. Me gustaría compartir un montón, pero relacionado justo a esta última parte que estamos compartiendo, el hecho de que nos van a criticar, nos van a hablar, es porque en realidad estamos haciendo algo, como lo dice Guille. Yo decía, pero ¿qué puedo compartir en realidad que quede? Y es algo muy rápido. Que si nos critican o no importa lo que digan, hoy lo relaciono y me gustaría que también lo puedan relacionar como publicidad. No hay publicidad buena, ni siquiera publicidad mala, simplemente hay publicidad. Y lo que las personas hablen de ti, automáticamente eso te va a potenciar si es que decides hacerlo. Y algo que siempre comparto dentro de todos los espacios es 3 puntos claves. Sonreír, agradecer y nuevamente agradecer. Así que, chicos. Bueno, yo diría, sobre todo, fíjate en el proceso. Hoy en día hay muchas cosas de hazte las criptomonedas y hazte rico en 10 días, tal, y gana 20.000 euros en un mes. De verdad, no es así. Es como que te toca la lotería, no es así. Coge algo que te guste. A día de hoy tenemos una gran visibilidad con las redes. Como hablábamos, las críticas van a llegar, tienes que crecer tú realmente porque es como vas a tener esa gestión emocional y cómo la vas a afrontar porque van a llegar. Y ponte en las redes, pon ese punto de visibilidad, esa puerta de visibilidad que hay enorme y empieza a construir algo que te guste y darle caña al tiempo que tengas, poco a poco. Eso es. Un consejo para todas las personas que quieran emprender, todos los jóvenes, muy fácil, empieza ya. Cuanto antes, mejor. No hay excusa, empieza. Bien, en verdad que ha sido muy edificante y les doy las gracias a estos 3 maravillosos jóvenes emprendedores, Ignacio Carrera, Nacho, Guillermo Alonso, Simón Chuquín, desde Ecuador, y a ustedes por permitirnos compartir con todos vosotros este espacio, Decisión Radio.